Supongamos ahora que la ecuación, la ecuación de este plano está dada por lo siguiente. La ecuación de este plano sería AX más BY más CZ más D es igual a 0. Supongamos, digo, que este plano tenga esta ecuación. Representemos esto como la ecuación número 6. Muy bien. De la ecuación 6 en la ecuación 6 nosotros identificamos estos coeficientes que son constantes. A estos coeficientes a los cuales vamos a sacarlos acá, A, B y C, se les llama los números directores de la recta normal al plano respectivo. Y nosotros decíamos que la recta normal a este plano es esta, SP. Entonces, ¿qué decimos? Los números directores de la recta SP, que es la normal al plano, son A, B y C. Muy bien. Entonces nosotros decimos números directores ¿de quién? De la normal al plano. A esto identificamos como la especificación número 7. Pero de acuerdo con la geometría analítica del espacio, los números directores A en X, en el eje X, B en el eje Y y C en el eje Z, ¿a qué son iguales? El número director A será igual a la diferencia de coordenadas, en este caso, X1 menos X0. A la diferencia de coordenadas en X del punto en el espacio y del punto en el plano. El número director B será igual a la diferencia de las coordenadas en Y del punto en el espacio y del punto en el plano. Y el C será igual. Lo mismo, a Z1 menos Z0. Muy bien. A estas ecuaciones vamos a denominarlas como la 8. Y de acuerdo con la geometría analítica del espacio también, la magnitud de la recta normal o del segmento normal SP será igual a la raíz cuadrada del cuadrado de esto, más y esto es igual a la raíz cuadrada de, vamos a ponerle con más menos porque a cuadrado más b cuadrado y más c cuadrado. Perfecto. Saquemos aparte. La magnitud del segmento SP, que es la magnitud de la normal al plano, de la recta normal, será igual a más menos la raíz cuadrada de la sumatoria
del cuadrado de los números directores de la normal al plano. Perfecto. A esta ecuación vamos a denominarla como la ecuación número 9. Bien. Ahora sí. Cuando nosotros, bueno, antes de nada, pasemos esta barrita de herramientas acá, que no nos moleste. Aquí podemos ponerlo. Muy bien. Cuando nosotros dividimos la ecuación 6 para la ecuación 9, ¿qué decimos? Estamos dividiendo la ecuación del plano, de este plano de la figura 2, para la longitud de este segmento SP, que es la normal a este plano. Podemos hacer eso con tranquilidad. Y entonces, ¿qué decimos? De 6 y 9 dividimos, digo, para esta longitud. Entonces, ¿qué nos queda? AX más BY más CZ más D es igual a 0. Vamos a dividir esto para la longitud del segmento SP. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Y si dividimos para esta longitud el segundo miembro de aquí, igual nos va a dar igual a 0. Entonces, nosotros hemos obtenido lo que en geometría analítica del espacio se llama la forma normal de la ecuación de un plano, a la cual vamos a representar como la ecuación número 10. Perfecto. Pasemos nosotros esta ecuación número 10 a la siguiente página. Copiémosla. A ver. Copiemos esta ecuación, ¿no? ¿Ya? Y pasemos. Traslademos esto acá. Peguemos. Entonces esta era la ecuación número 10. Bien. Por conocimientos de la geometría analítica, nosotros sabemos que el coseno del ángulo alfa, hablemos primero de los ángulos directores, ¿no? Miren ustedes, esta recta normal SP es una recta en el espacio y tiene ángulos directores. Tiene un ángulo alfa, al cual nosotros vamos a representar acá como alfa. Esto es el ángulo que forma la recta con el eje X. Ojo, ¿no es cierto? Ángulo, vamos a ponerle acá así, ángulo con respecto al eje X. El ángulo beta será el ángulo de la recta con respecto al eje Y. Y el ángulo gamma será el ángulo de esta recta en el espacio con respecto a Z. ¿No es cierto? A esto lo vamos a representar como la especificación número 11. Esto para que se entienda, repito. Miren ustedes, esta recta que está en el espacio, que es normal al plano, tiene ángulos con respecto a X, ángulos con respecto a y ángulo con respecto a Z. A estos ángulos vamos a denominarlos como alfa, beta y gamma. De acuerdo con los conocimientos de la geometría analítica del espacio, el ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa, es igual
al número director A de esta recta con respecto a X, dividido para la longitud de la recta respectiva. En este caso, la longitud de SP sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, que ya hemos obtenido en la ecuación número, aquí, en la ecuación 9. Entonces, el coseno de alfa. El coseno de beta es igual al número director con respecto a Y de la recta, que en este caso es B, dividido para la longitud de la recta, pues A cuadrado más B cuadrado y más C cuadrado. Y el coseno de gamma será igual a C sobre lo mismo. A cuadrado más B cuadrado y más C cuadrado. Bien, a estas ecuaciones vamos a denominarlas como, bueno, una sola ecuación, ¿no? Como si fuera una sola ecuación, vamos, para acortar camino. Las ecuaciones número 12, los cosenos. Entonces, miren ustedes, nosotros podemos tranquilamente ver que la ecuación número 10 está formada por esto, vea, por A sobre la longitud de SP. Entonces, ¿qué decimos? Podemos nosotros transformar los coeficientes de esta ecuación, de esta forma normal de la ecuación del plano. ¿De cuál plano era? Por cierto, de este plano, la figura 2. Podemos decir que A dividido para la longitud de la recta normal SP es coseno de alfa. Entonces, ¿qué decimos? De 10 y 12. Nosotros podemos transformar estos coeficientes del numerador o estos números directores del numerador en función de los cosenos directores de la recta normal. ¿Qué diremos, por tanto? La ecuación, la forma normal pasa a ser x por coseno de alfa más y por el coseno de beta más z por el coseno de gamma y más d dividimos para la longitud de la recta SP, vamos a denominarla como P. Siempre y cuando, aquí le vamos a poner, ¿no? Siempre y cuando P sea igual a D, dividimos para más menos la longitud de la recta normal SP. Esto, ¿no es cierto? Siempre y cuando esto ocurra. Bien, a esto le denominamos como la ecuación 13, ¿no es cierto? Por eso es que podemos poner P acá. ¿Sí? Y esto igual a 0. Bien, entonces nosotros tenemos ya aquí una ecuación equivalente a 10, pero en función de los cosenos directores. A esto denominamos como la ecuación número 14. Entonces, miren ustedes, la ecuación 10 es equivalente a la ecuación 14. Lo que pasa es que la ecuación 10 está en función de los números directores de la recta, en este caso de la recta normal SP, y la ecuación 14 está en función de los cosenos directores de esa misma recta. Ojo por ahí. Supongamos nosotros que
D sea la distancia dirigida entre el punto S y el punto P. Repito, supongamos nosotros que D sea la distancia dirigida entre los puntos S y P. Entonces, ¿qué decimos? Como definición acá, ¿no es cierto? Distancia sería la distancia dirigida en SP, del segmento SP. Esto como definición. Perfecto. Igualmente, por conocimientos de geometría analítica del espacio, nosotros sabemos que el coseno de alfa es igual a x1 menos x0, que nos da la distancia en el eje x del punto P1, un punto en el espacio, y S, que es un punto en el plano. La distancia en x de este punto P al punto S es x1 menos x0, dividido para la distancia de este segmento. Repito, nosotros teorizamos en geometría analítica del espacio, de que el coseno de alfa, alfa es el ángulo de la recta en el espacio con respecto al eje x, el coseno de alfa es igual a la resta de la coordenada en x del punto P y de la coordenada en x del punto del plano, x1 menos x0, dividido para su distancia. ¿No es cierto? El coseno de alfa es igual a eso. Y también sabemos que el coseno de beta es igual a y1 menos y0, son las distancias en y, dividido para la distancia. Y el coseno de gamma es igual a z1 menos z0, dividimos para la distancia. Muy bien. Todo esto vamos a representarlo como la ecuación número que es 16. Son ecuaciones, ¿no? 16. Pongámosle esto en otro lado que no nos moleste. Bien. De aquí nosotros vamos a... Bien. Vamos nosotros a despejar en estas ecuaciones x0, y0 y z0. Porque nosotros podemos establecer que, miren, el punto que tiene las coordenadas x0, y0, z0 es ese. Y está dentro de este plano, pues. Está dentro del plano. Entonces va a satisfacer esta ecuación. Tanto la que hemos colocado acá como la 10, como la ecuación equivalente que es la 14. Entonces, despejemos primero x0 en 16. ¿Qué decimos? De 16 decimos que x0 es igual a x1 menos d por el coseno de alfa. Correcto. Muy bien. 17. Y0 es igual a y1 menos d por el coseno de beta. 18. Y z0 es igual a z1 menos d por el coseno de gamma. Muy bien.
Esto 19. Pero ojo, X0, Y0 y Z0, como había señalado, son coordenadas del punto S, que es parte del plano, que está dentro del plano. Por tanto, nosotros, si el punto que satisface las coordenadas X0, Y0, Z0 está dentro del plano, entonces nosotros podemos tranquilamente suplantar la X de la ecuación 14 con X0, la Y de la ecuación 14 con Y0 de 18 y la Z de la ecuación 14 con Z0 de 11. ¿Por qué? Porque el punto S está dentro del plano. Y esta ecuación es la ecuación equivalente de la forma normal de la ecuación del plano que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué decimos? De 14, que me da el equivalente de la forma normal de la ecuación del plano, 17, 18 y 19, ¿qué decimos? De 14, 17, 18 y 19. ¿Qué decimos? Vamos a ver, decimos que primero, x0 por coseno de alfa más y0 por el coseno de beta más z0 por el coseno de gamma más p es igual a 0. Y entonces vamos a reemplazar x0 y y0 por lo que habíamos visto, pues, ¿no es cierto? Bueno, esto vamos a ponerle que sea 20. X0, ¿qué decimos? X0 es igual a x1 menos d por coseno de alfa, x1 menos d por el coseno de alfa multiplicado por el coseno de alfa más y0, que es igual acá a y1 menos d por el coseno de beta por el coseno de beta más z0, que es z1 menos d por el coseno de gamma por el coseno de gamma más p, y esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Resolvemos, pues. x1 por el coseno de alfa menos coseno al cuadrado de alfa y1 coseno de beta menos d coseno al cuadrado de beta más z1 por el coseno de gamma menos d por el coseno al cuadrado de gamma y más p, y esto es igual a 0. Miren ustedes que aquí tenemos términos que tienen la misma letra, ¿no es cierto? D. Entonces nosotros podemos sacar factor común de estos términos. ¿Cómo vamos a sacar el factor común? Muy bien. Pero antes podemos nosotros decir que x1 por el coseno de alfa más y, aquí es y1 por el coseno de beta
más Z1 por el coseno de gamma, ¿cierto? Y menos, vamos a sacar aquí factor común, D por coseno al cuadrado de alfa, ¿cierto? Vamos a sacar factor común de esto, que está acá, más coseno al cuadrado de beta, más el coseno al cuadrado de gamma, y más P. Y esto es igual a 0. Muy bien. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos este factor dentro de este término. Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma, de acuerdo en geometría analítica del espacio, es igual a 1. Por tanto, ¿cómo queda la ecuación? La ecuación queda como x1 por el coseno de alfa más y1 por el coseno de beta más z1 por el coseno de gamma menos d más p es igual a 0. Entonces ahora vamos a despejar d, que es la distancia, ¿no es cierto? ¿Qué distancia era esta, por cierto? Pues esta. Es la distancia dirigida entre el punto S del plano y P, que es un punto en el espacio. Entonces la distancia dirigida es esta, D. Y vamos a despejar D. Y entonces, ¿qué decimos? Que D, aquí vamos a ponerle con rojo, ¿no? D será igual a x1 por el coseno de alfa más y1 por el coseno de beta, que no es más sino 1, ¿no? Más z1 por el coseno de gamma más p es igual a 0. Perfecto. A esto la denominamos como la ecuación número 21. Muy bien. Aquí está esto. Entonces, ya. Esta es la ecuación 21. Comparemos nosotros esta ecuación 21 con esta ecuación, con la ecuación número 14, ¿no? Vamos a hacer una comparación entre la ecuación 21 y la 14. Miren, vamos a ponerle acá, a trasladarle acá la ecuación 14 para que se vea mejor el asunto, ¿no? A ver, vamos a trasladarle acá. Vamos a copiar esta ecuación. Esto. La ecuación 14 vamos a trasladarle acá para que se vea mejor. Peguemos. Ahí está. Mire, la ecuación 14. Coloquemos esto en otro lado. Miren ustedes. La ecuación 21 es exactamente, es equivalente a la ecuación 14, ¿no es cierto? Perdón, acá hemos puesto una cosa acá. No me había percatado de esto, de este error. ¿Por qué vamos a poner 0 acá? No. Si nosotros estamos ya despejando de acá, por tanto ya de 0 pasa acá. Pero nosotros decimos que la ecuación, no, observemos nosotros esta ecuación 21 y la ecuación 14, mire. Lo único que hemos hecho es sustituir la x por x1, la y por y1 y la z por z1. Pero es igual. Claro, evidentemente la distancia no va a ser igual a 0. Pero hemos hecho esto. Hemos sustituido x1, y1, z1 en esta ecuación. ¿Qué son x1, y1 y z1? Pues esto. x1, y1, z1 son las coordenadas del punto, de un punto cualquiera en el espacio. Entonces nosotros, y si nosotros decíamos que la ecuación
14, esta, es equivalente a la 10. Trasladémosle esta ecuación 10 acá para que se vea mejor. Trasladémosle esta acá, copiemos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué decíamos acá? Miren ustedes. Nosotros decíamos que la ecuación 14 era equivalente, aquí le ponemos un símbolo, ¿cierto? Equivalente a la ecuación 14, es decir, eran equivalentes 14 y 10. Pero 14, miren ustedes, la ecuación 14 es similar a la ecuación 21, con la diferencia de que X, Y y Z de la ecuación 14 han sido sustituidos por las coordenadas del punto en el espacio, que son X1, Y1 y Z1. Por tanto, de aquí surge entonces una conclusión importantísima para nosotros poder resolver este problema. La distancia, este es un teorema ya, para obtener la distancia dirigida de un plano a un punto, se sustituyen las coordenadas del punto X1, Y1, Z1 en lugar de X, Y y Z del primer miembro de la ecuación del plano en su forma normal. Repito, hemos demostrado nosotros un teorema importantísimo que nos va a servir para resolver este problema, el problema que nos han planteado. El teorema dice, para obtener la distancia dirigida de un plano a un punto, P en este caso, se sustituyen las coordenadas del punto X1, Y1, Z1 en lugar de X, Y y Z del primer miembro de la ecuación del plano en su forma normal. Bien.